Pues bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Ya son las 5 y empezamos ese talk sobre tinta digital en el aula. Somos Grupo AE y concretamente Elisa Rico. Bienvenida, ¿cómo estás, Elisa? Bienvenida, gracias. Elisa es asesora pedagógica, así como Google y mi trainer de Grupo AE. Grupo AE es la consultora educativa de HP y somos HP Ambassadors. Y yo soy Lidia Pizalis, responsable de marketing de la propia Grupo AE. ¿Qué vamos a ver, Elisa? Vamos a hablar de tinta digital. Cuéntanos de qué manera. Bueno, pues vamos a hablar de pues, lo que tú has dicho, ¿no? Tinta digital. Entonces vamos a hacer la introducción de qué es la tinta digital, pues un poco los usos y los lápices que tiene para poder usar la tinta digital, aplicaciones que podemos usar en Microsoft. Vamos a introducir un poco la Wacom, aplicaciones que se puedan utilizar en Google y luego hablaremos de los dispositivos HP y AMD. Todo en 15 minutos. Todo en 15 minutos. Entonces, para empezar, bueno, pues, ¿qué es la tinta digital? Pues la tinta digital es algo que nos da la posibilidad de escribir, dibujar o crear algo de manera digital en una pantalla en una pantalla táctil con la ayuda de un lápiz apropiado para ello. Entonces, bueno, pues tenemos aquí en este vídeo un claro ejemplo de cómo podríamos utilizar en este caso la tinta digital. En este caso podemos hacer una cosa muy bonita, pero pues es que podemos escribir, redactar, bueno, adaptarlo todo muy bien. Aquí tenemos pues diferentes, bueno, uno de los lápices que utilizamos para los dispositivos HP, que es la pluma HP Rechargeable Active, que se parece más a un bolígrafo real, o sea, es bastante parecido a un bolígrafo. Yo no tengo ese, pero yo tengo otro también, que es el que utilizamos porque, bueno, pues la tama de la punta, ¿no? Que tiene que ser algo que no raye la pantalla, entonces eso tiene que ayudar y facilitar el uso, además de que, bueno, pues cuanta más duración tenga, ¿no? En cuanto a batería, que no tengamos que estarlo cargando, ni que vaya, ¿no? Ni que las pilas se gasten muy rápido, y sobre todo el tema de pues si va por Bluetooth o no va por Bluetooth. Esos son pues diferentes ventajas que tenemos en cuanto a los diferentes lápices. Y esto pues es un ejemplo de pues una de las grandes ventajas que tiene la tinta digital, que es que nos podemos fiar, ¿no? Porque muchas veces dices, voy a firmar un documento, pero yo no sé si la firma que yo hago digitalmente es fiable o no es fiable. Y aquí en este dibujo, en este vídeo que tenemos aquí puesto, vemos claramente pues, cuál sería una firma falsificada y cuál es una firma real, porque la tinta digital nos ayuda a, detecta la presión, precisión de cómo nosotros escribimos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que no hay que perder ese miedo a firmar digitalmente gracias a la tinta digital. Diferentes lápices, ¿no? El de la derecha, que es el que tengo yo aquí en la mano, que es el que estoy usando además para la presentación. Y bueno, pues podremos elegir qué tipo de clic queremos que haga cuando tengamos el botón de arriba o el de abajo, que lo tenemos aquí. Y en el de la izquierda, que es el lápiz negro, bueno, pues ese tiene muchas más ventajas porque ese, bueno, pues se conecta de manera inalámbrica, tiene un botón arriba, entonces dependiendo de los clics, ¿no? De cómo configuremos ese lápiz, bueno, pues tendremos diferentes opciones. Ahora sí, vamos a ver un poco las aplicaciones que tiene la tinta digital en cuanto a Windows, porque, pues, por ejemplo, en Microsoft Edge podemos utilizarlo, pues, cuando abrimos documentos PDF, pues podemos anotar, podemos escribir, podemos subrayar, resaltar y firmar, que eso es muy importante. Our imagination comes alive with a place to play, and the whiteboard is a space to bring our ideas to life. Pues aquí explicamos What if we could bring the whiteboard into our digital world and create together in completely new ways? Introducing Microsoft Whiteboard, a new app designed to bring the collective power of the group to life. Whiteboard allows us to share ideas from anywhere. It's become a natural extension. Perdón. Sí, por favor, gracias. Lo puedes bajar. Gracias. Con todos los vídeos, porque no eso, porque el audio no nos interesa mucho. Sí. Gracias. Perdona. Pues lo que iba comentando es que en Whiteboard, pues eso, podemos crear, podemos apoyarnos en ella
y podemos utilizarlo pues también para matemáticas, ¿no? Porque podemos escribir operaciones matemáticas, podemos escribir una frase para que se analice sintácticamente, es decir, que podemos darle un uso muy didáctico en cuanto a el manejo, ¿no? Y sobre todo porque al ser la forma de un lápiz nos ayuda a no perder esa dinámica de escribir, ¿no? Y esa forma que muchas veces, pues cuando pasamos del boli y el papel, pues vamos al teclado y perdemos esa costumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues la tinta digital nos ayuda a no perder esa costumbre. Y bueno, es verdad que os hemos presentado Whiteboard, pero en Microsoft tenemos documentos de Google, presentaciones de Google, o sea, perdón, Word, PowerPoint y OneNote, que es lo que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, tengo aquí el PowerPoint, que yo si le doy aquí podría resaltaros, subrayar, ¿no? Y hacer todo tipo de operaciones que quisiera con el bolígrafo y la tinta digital. Si pasamos a la siguiente, podemos ver que gracias a también el OneNote, pues podemos organizar, podemos bueno, pues tener más ordenados nuestros pensamientos, combinar elementos no solamente de tinta digital, sino que podemos insertar vídeos, audios, y además lo que nos ayuda es que también pues, podemos compartir y colaborar. Y si todo el mundo utiliza esta tinta digital, pues al final pues es como si tuviéramos nuestro cuaderno, ¿no? Si nos lo llevamos a lo físico, es nuestro cuaderno y todo el mundo puede escribir en él. Aquí pues tendríamos otro ejemplo. Voy a quitar el audio. Que es pues cómo se podría utilizar la tinta digital con Paint 3D. Porque gracias a la tinta digital podremos crear imágenes o podemos hacer recortes de una cosa en específica, ¿no? Y convertirlo en un objeto 3D para darle forma, volumen, lo cual nos ayuda mucho pues a la hora de crear cualquier contenido. Voy a avanzar un poco. Vamos ahora con las aplicaciones que podemos utilizar en Google. Y para aquí, lo primero que os quiero enseñar es la Wacom, One by Wacom, que es la herramienta que yo conozco y que me gusta mucho para utilizar. Porque es verdad que muchas veces los Chromebooks o ordenadores en general no tienen pantalla táctil, es decir, no tienen la posibilidad de la tinta digital. Entonces, muchos profes pierden esa posibilidad. Bueno, pues gracias a la Wacom no perdemos esa posibilidad porque pues, funciona con Chromebook, pero también funciona con ordenadores de sistema operativo Windows y de iOS. Entonces, bueno, pues no porque no tengamos un ordenador táctil, perdemos esa opción de la tinta digital. Ahora, diferentes usos que podemos dar, ¿no? En herramientas, en este caso, ya un poco tirando a Google. Pues podemos dibujar, crear, usarlo como ratón para irnos de un lado para otro. Podemos hacer infografías, lluvias de ideas, escribir, como os hemos comentado antes, corregir, calificar, bueno, pues un sinfín de cosas, ¿no? En el caso de querer dibujar, de hacerlo con dibujos, bueno, pues podemos hacer logos en la herramienta de dibujos de Google, mapas mentales, se pueden añadir fórmulas matemáticas, podemos calificar. ¿Veis? Aquí tenemos uno de los ejemplos, ¿no? La clase de los delfines sería, pues, esto sería... uy, me he ido. Tenemos la clase de los delfines, que es el logo que utilizaríamos, la clasificación del reino animal, es el esquema, tenemos el teorema de Pitágoras y tenemos la infografía que tendríamos preparada. En el caso de Jamboard, bueno, pues también podemos hacer pues, mucho trabajo colaborativo, escritura, porque muchas veces pues, queremos aprender, ¿no? O mantener la lectoescritura con los alumnos, que dices, no sé, estamos en otra pandemia, ojalá no, pero tenemos otra pandemia y bueno, pues cómo continúo esta parte de lectoescritura con los niños. Pues gracias a Jamboard o Whiteboard podemos mantener esa parte. Podemos hacer mapas mentales, visual thinking. Y aquí tenemos pues uno de los ejemplos, ¿no? O varios ejemplos, de hecho, que tenemos aquí de la herramienta de Jamboard. Y aquí seguimos con los mismos ejemplos, ¿no? De Jamboard, como tenemos el esquema para hacer, ¿no? Resolver ejercicios a mano, que eso siempre está muy bien, o la parte de análisis sintáctico. O a lo mejor tener una imagen y tener que señalar qué partes, pues en este caso de la célula,
tenemos. Y luego, pues si seguimos con la Wacom, pues con la Wacom hay muchas herramientas con las que podemos registrarnos y seguir utilizando, y no solo con la Wacom, sino con cualquier herramienta. Estas son 3 aplicaciones que podemos utilizar y utilizar la tinta digital, que es lo que nos interesa para todo esto. Pues gracias, Elisa. Solo completar diciendo que evidentemente la tinta digital se puede incorporar de distintas maneras. Una es a través de los dispositivos que permiten la utilización de un pen, ¿no? de un boli. Por ejemplo, aquí vemos el HP ProBook X360 435G8, que sirve justamente para eso. No incluye el boli, pero es compatible con el boli. En la siguiente podemos ver algunas de sus especificaciones, simplemente para que veamos la configuración recomendada para usarlo en el aula. Es uno de muchos ejemplos, naturalmente, y como apuntaba Elisa, en el caso de no tener la posibilidad de un ordenador que sea compatible con un lápiz, pues lo podemos hacer a través de las tabletas Wacom. Lo que sí vemos en nuestras formaciones en el día a día es que cuando tanto los alumnos como los profesores, de una forma muy sencilla y muy natural, porque no olvidemos, no solo que es tan agradable, sino que es muy natural al final expresarnos con la escritura. Y yo añadiría que es necesario. No podemos perder la costumbre de escribir. Está muy bien tener toda la tecnología del mundo, pero yo hasta aquí tengo tinta normal. Es decir, no nos volvamos demasiado analógicos ni demasiado digitales. Tengamos siempre quizá una mezcla entre los dos. Os animamos a probarlo, a experimentar. La gran ventaja es que ya sea con un lápiz que se integre en nuestro dispositivo o con las tabletas Wacom, los precios también son cada día más competitivos. Nos sorprende como hace un tiempo tener esto en nuestros ordenadores fuera prácticamente imposible y hoy está al alcance de todo. En las formaciones, os decía, nosotros a los centros con quien trabajamos les ofrecemos siempre pues 1 hora de un taller gratuito que permite un poco descubrir esas ventajas y día tras día tras día vemos que la experiencia es realmente muy positiva. Os invitamos a probarlo, quién sabe, igual os sorprende. Y dicho esto, no sé si hay algunas preguntas. Luis David, ¿tú la utilizas? Hola, un saludo para todos, Lidia, Elisa, Fátima, bueno, y para todas las personas que están unidas. Claro, me gusta muchísimo utilizarla, de hecho, como docente acá en Colombia, pues les cuento que con profesores la hemos utilizado y despierta la creatividad. Me reí mucho cuando dijiste, pues precisamente que siempre estamos con el bolígrafo normal, manual, porque eso es motricidad fina, digamos. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, pues esto se puede fomentar en nuestros estudiantes y no se pierde quizás esa nostalgia de cómo se hacía de manera análoga y ahora digitalmente también cómo lo podemos hacer. Entonces, Sí. la Wacom, la verdad, sí no la he utilizado, pero se veía muy bien como lo comentó Elisa. Nosotros ya tenemos unas cuantas en las formaciones porque estamos viendo que es una herramienta que nos demandan y nosotros no vendemos, que quede muy claro, pero sí que intentamos proporcionar, pues tanto a nivel de software como de hardware, aquellas herramientas que tienen sentido en el aula. Y vemos que realmente, como decías Luis David, despierta esa creatividad y es un vehículo muy sencillo. A mí, por ejemplo, me encanta hacer mapas mentales. Por supuesto que también me encanta utilizar las versiones, digamos, digitales, ¿no? Pero poder dibujar tu mapa mental y, por supuesto, corregir, borrar, como si fuera un lápiz de verdad, encima sensible a la presión y además que reconoce lo que es el lápiz y su punta y no el pulso de la mano, con lo cual nosotros podemos apoyar la mano y no es necesario escribir a mano alzada, ¿verdad? Eso es. Muy parecido a la magia. Exactamente. Exactamente. Pues si no hay más preguntas, os agradecemos mucho el tiempo que habéis compartido y os invitamos a probar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.